En el baby shower, salió con su amante, pero la carta que recibió al final conmocionó a todos. El salón del restaurante La Navarra bullía con risas femeninas, y el tintineo de copas de cava cuando Aitana Valverde sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Sus manos, siempre perfectamente cuidadas con esmalte rosa pálido de Mercadona, temblaron ligeramente mientras sostenía el cuchillo plateado sobre el pastel de fondant rosa con lacitos blancos. «¡Que corte la futura mamá!», gritó una de las 40 invitadas y todas aplaudieron al unísono. Aitana sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, labios curvados hacia arriba, dientes blancos relucientes, pero ojos azules que no participaban de la alegría. Su blusa de maternidad rosa, comprada en rebajas del El Corte Inglés por apenas 30 euros, se tensaba sobre su vientre de 7 meses donde pequeño Nicolás se movía inquieto, como si sintiera la tensión de su madre. El móvil de Leandro vibró por 5ª vez en 10 minutos. «Perdón, amor», murmuró él con esa voz grave que solía derretirla. «El banco, ya sabes». Sus dedos largos y bronceados deslizaron la pantalla con movimientos nerviosos. Los ojos azul grisáceos que una vez la habían hipnotizado, ahora evitaban los suyos. «¿En sábado?», preguntó Aitana, su voz apenas un susurro que se perdió entre el ruido de la celebración. Leandro ya estaba de pie, ajustándose la chaqueta azul marino que realzaba su 1,86 m de altura. Su barba turca perfectamente recortada no podía ocultar la prisa que tenía por marcharse. «Es una emergencia, Aitana». El director regional la besó en la frente con esos labios que ahora se sentían fríos como el mármol. «Celebra por los dos, ¿vale? Volveré pronto. Volveré pronto». Las mismas palabras que le había dicho 3 veces esta semana. Aitana observó cómo Leandro saludaba con esa sonrisa encantadora que ejercía sobre todas las mujeres del salón, cómo sus hombros anchos se alejaban entre los globos rosa y plateados, cómo desaparecía por la puerta de cristal sin mirar atrás ni una sola vez. El silencio duró apenas 3 segundos antes de que las voces femeninas llenaran el vacío. «Qué suerte tienes, Aitana, tan guapo y tan trabajador. Y ese acento andaluz, me derrito. Seguro que será un papá increíble». Cada cumplido era como una aguja clavándose en su pecho. Aitana cortó el pastel con movimientos mecánicos, repartió sonrisas falsas y respondió a preguntas sobre nombres de bebé, mientras su mente reproducía en bucle la conversación telefónica que había escuchado por casualidad 2 noches atrás. «No puedo más así, Soraya. Necesito verte». Había intentado convencerse de que había escuchado mal, de que Soraya era quizás una clienta del banco, de que sus hormonas del embarazo la estaban volviendo paranoica, pero el nudo en su estómago crecía cada día, alimentado por llegadas tardías, duchas repentinas y esa distancia nueva en los ojos de Leandro. «Aitana, ¿estás bien?». La voz de su cuñada la devolvió al presente. «Sí, solo el bebé está muy activo hoy», mintió, llevándose la mano al vientre en un gesto protector. En el otro extremo del salón, Itziar Cheng ajustaba discretamente sus Converse rojas mientras fingía revisar su Instagram. Sus mechas azuladas brillaban bajo las luces cálidas del restaurante, y sus ojos oscuros tenían esa expresión que Aitana conocía desde el instituto. Estaba tramando algo. «Voy al baño un momento», murmuró Itziar, pero en lugar de dirigirse hacia los aseos, se escabulló hacia la salida. Aitana la vio desaparecer y sintió una punzada de pánico. Conocía a su mejor amiga mejor que nadie. Itziar había notado algo, y cuando Itziar notaba algo, no paraba hasta llegar al fondo del asunto. El teléfono de Aitana vibró. Un mensaje de Leandro. «Se está alargando más de lo esperado. Seguid sin mí». Sus manos temblaron más fuerte. Reorganizó instintivamente los regalos sobre la mesa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El mismo tic nervioso que tenía desde niña cuando algo la abrumaba. «¡Momento foto!», gritó alguien. Y de repente Aitana se encontró rodeada de mujeres sonrientes, flashes de móviles y preguntas sobre cuándo sería la boda. ¿Cuándo sería la boda? La pregunta flotó en el aire como una amenaza, porque en el fondo de su corazón, Aitana empezaba a sospechar que tal vez nunca habría boda. Mientras posaba con su sonrisa perfecta, una sola lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. La secó rápidamente, pero ya era demasiado tarde.
El daño estaba hecho, y aunque aún no lo supiera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Itziar Cheng caminaba por las calles empedradas del casco viejo de Pamplona con la determinación de un detective. Sus Converse rojas golpeaban el suelo en un ritmo acelerado, mientras mantenía la distancia justa para no perder de vista el BMW negro de Leandro. No era la primera vez que seguía a alguien. Trabajar en marketing digital le había enseñado a rastrear, investigar y descubrir verdades ocultas. Pero esta vez era personal, muy personal. «Hijo de puta», murmuró entre dientes cuando Leandro aparcó frente al restaurante Alma, uno de los más caros de la ciudad. Un lugar donde una cena costaba más que el sueldo semanal de Aitana. Se escondió detrás de un kiosco de periódicos, sacó su iPhone y activó la cámara. Sus dedos, decorados con anillos plateados baratos, se movían con precisión profesional ajustando el zoom. Y entonces la vio. Soraya Márquez salía de un Uber negro, vestida con un traje chaqueta beige que gritaba «diseñador» desde cada costura. Sus trenzas rubias perfectas se movían como en un anuncio de champú caro, y sus tacones Louboutin, Itziar los reconoció inmediatamente. Resonaban contra el pavimento como castañuelas de lujo. Hija de la gran. Itziar disparó foto tras foto, documentando cada momento. Leandro besando la mejilla de Soraya. Leandro colocando su mano en la espalda baja de Soraya. Leandro abriendo la puerta del restaurante para Soraya con una galantería que jamás había mostrado con Aitana. El corazón de Itziar se aceleró. No era solo una aventura, era algo más. La forma en que se miraban, cómo Soraya se recostaba contra él, cómo Leandro sonreía, era la sonrisa que Aitana creía que era solo para ella. Sin dudarlo, Itziar se deslizó hacia el interior del restaurante. El maître la miró con desprecio. Sus vaqueros desgarrados y su crop top vintage no encajaban con el ambiente, pero ella fingió hablar por teléfono y se dirigió hacia los aseos. Desde allí podía ver su mesa perfectamente. Soraya reía echando la cabeza hacia atrás, exponiendo un collar de perlas que debía costar una fortuna. Leandro había pedido champán Dom Perignon. Mientras Aitana compraba carne picada en oferta en Mercadona, él gastaba cientos de euros en una botella. Itziar activó la grabación de video justo cuando ocurrió. Leandro se levantó de su silla, se acercó a Soraya y se arrodilló. No puede ser, pero sí era. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de Tiffany & Co. Soraya se llevó las manos a la boca, fingiendo sorpresa con una actuación digna de un Oscar. Las lágrimas, probablemente falsas, rodaron por sus mejillas perfectamente maquilladas. Itziar siguió grabando mientras el restaurante entero aplaudía. Camareros sonrientes, otros comensales tomando fotos, flashes iluminando la escena romántica. Una escena romántica que debería haber sido de Aitana. La sangre de Itziar hirvió. Leandro besaba los labios de Soraya, mientras deslizaba un anillo que parecía costar más que el coche de Aitana. Un anillo que brillaba bajo las luces del restaurante como una cruel burla. Itziar salió del restaurante con las piernas temblorosas y el corazón martilleando contra su pecho. Se dirigió directamente a su coche, un Seat Ibiza del 2018 con pegatinas de banda Cindy, y se quedó allí sentada durante 10 minutos, revisando las fotos y videos que había tomado. La evidencia era abrumadora, definitiva, destructiva. Su teléfono vibró. Mensaje de Aitana. ¿Dónde estás? Todo el mundo pregunta por ti. Itziar miró la pantalla con lágrimas en los ojos. ¿Cómo le diría a su mejor amiga que el hombre que llevaba a su hijo en el vientre acababa de pedirle matrimonio a otra mujer? ¿Cómo destroza el corazón de alguien que ya está tan frágil? Respondió. Vuelvo enseguida. Pequeña emergencia. Pero no era pequeña. Era enorme. Era devastadora. Mientras conducía de vuelta al restaurante La Navarra, Itziar tomó una decisión. No podía decírselo a Aitana. Todavía no. No en su día especial, rodeada de gente, embarazada y vulnerable, pero tenía que hacer algo. Tenía que proteger a su amiga. Aparcó y se miró en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban rojos de rabia, no de tristeza. Se retocó el rímel corrido y respiró profundamente. Cuando entró al salón, Aitana la recibió con una sonrisa preocupada. ¿Estás bien? Pareces alterada. Itziar la abrazó fuertemente, inhalando el perfume dulce que Aitana usaba desde el instituto.
un perfume que ahora le olía a inocencia perdida. Estoy bien, mintió. Solo cosas del trabajo. Pero mientras Aitana la soltaba y volvía a sus invitadas, Itziar la observó con una mezcla de protectividad feroz y dolor anticipado. Su mejor amiga no lo sabía todavía, pero su mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. Y mañana, Itziar tendría que ayudarla a recoger cada uno de ellos. Eran las 3:47 de la madrugada cuando Aitana se rindió ante el insomnio. Leandro roncaba suavemente a su lado, con el brazo extendido ocupando la mayor parte de la cama matrimonial. Olía a gel de ducha caro, y a esa loción para después del afeitado que había empezado a usar últimamente, con movimientos cuidadosos para no despertar a Nicolás, que parecía practicar fútbol contra sus costillas. Aitana se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron las baldosas frías del suelo, enviando un escalofrío por su cuerpo. Se dirigió a la cocina, donde la cafetería italiana de su abuela la esperaba como una vieja amiga. Mientras preparaba su café con leche, sus ojos se posaron en la pastilla de sertralina que había dejado junto al azucarero. 50 miligramos de intento de estabilidad emocional que últimamente parecían no hacer efecto. El líquido caliente le quemó la lengua, pero le dio igual. Necesitaba sentir algo real, algo que la distrajera del vacío que crecía en su pecho desde el sábado. Abrió Netflix en su tablet y puso Crímenes Imperfectos, su documental favorito sobre asesinatos sin resolver. Había algo reconfortante en ver problemas ajenos, en perderse en misterios que no eran suyos. Pero ni siquiera los casos criminales podían distraerla del teléfono de Leandro, que había quedado sobre la encimera de la cocina. No lo hagas, Aitana. No seas esa mujer. Pero sus manos ya se movían hacia el dispositivo. Conocía su código, su fecha de nacimiento, por supuesto, y la pantalla se iluminó revelando una notificación de WhatsApp de las 23:47. Soraya, estoy pensando en ti. No puedo dormir. El mundo se detuvo. Aitana leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las letras se movían ante sus ojos como si estuviera viendo un espejismo. Con el corazón martilleando tan fuerte que temía despertar a Leandro, deslizó hacia arriba para ver más mensajes. Lo que encontró fue peor que sus peores pesadillas. Mensajes de buenas noches, fotos de comidas caras, planificación de citas, y lo peor de todo, fotos íntimas. Aitana se llevó la mano libre a la boca para ahogar el gemido que amenazaba con escapar. Soraya Márquez no era solo un nombre, era real, era hermosa, era todo lo que Aitana había dejado de ser desde que comenzó el embarazo. Siguió leyendo, cada mensaje como una puñalada. Leandro, mañana es el baby shower. Será el último en mucho tiempo. Soraya, ¿estás seguro de que es lo que quieres? ¿Dejarla con el bebé? Leandro, ya hemos hablado de esto. Después del nacimiento le diré que necesito espacio. Ella es muy dependiente. Lo entenderá. Soraya, pero el bebé. Leandro, pagaré la pensión obviamente. Pero mi vida está contigo ahora. Aitana tuvo que correr al baño para vomitar. No sabía si eran las náuseas del embarazo o la repugnancia de leer cómo el padre de su hijo planeaba abandonarlos. Cuando regresó a la cocina, sus manos temblaban violentamente. Reorganizó los platos del lavavajillas una vez, 2 veces, 3 veces. Después pasó a la gaveta de los cubiertos, alineando cada tenedor y cuchillo con precisión obsesiva. El teléfono seguía ahí, iluminando la cocina con su luz azulada como una evidencia de crimen. Aitana tomó fotos de los mensajes más comprometedores con su propio móvil. Sus dedos se movían automáticamente, como si estuviera viendo la situación desde fuera de su cuerpo. Después borró todo rastro de su espionaje y colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Se sentó en el sofá del salón, abrazando un cojín contra su vientre. Nicolás se movía inquieto, como si sintiera su angustia. Tranquilo, pequeño, murmuró, acariciando su barriga. Mamá va a encontrar la manera de cuidarte. Pero por dentro, Aitana se sentía completamente perdida. Tenía 1.800 euros al mes, una casa que no era suya, un trabajo que apenas le daba para sobrevivir, y un bebé que nacería en 2 meses. ¿Cómo podía criar a un hijo sola? ¿Cómo podía empezar de nuevo a los 29 años? Su teléfono vibró. Mensaje de Itziar. ¿Estás despierta? No puedo dormir. Aitana miró la pantalla con lágrimas en los ojos.
Su mejor amiga también estaba desvelada. Tal vez ella también había notado algo raro en Leandro. Respondió, «Despierta. Ven si quieres. Tengo café». Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba no sentirse tan sola en la inmensidad de su dolor, porque aunque aún no lo supiera, Aitana acababa de comenzar el camino más difícil de su vida, y por primera vez en años, tendría que caminar sola. Itziar llegó en 20 minutos, vestida con un pijama de franela de Primark y zapatillas de estar por casa con forma de tacos mexicanos. Traía una bolsa de patatas fritas de jamón ibérico y una expresión que Aitana conocía demasiado bien, la cara de «Tengo algo importante que decirte». «¿Has estado llorando?», preguntó Itziar nada más entrar, estudiando los ojos hinchados de su amiga. «Tú no has dormido nada, ¿verdad?», contraatacó Aitana, notando las ojeras marcadas bajo el maquillaje corrido. Se miraron durante 3 segundos interminables en el recibidor. 2 mejores amigas que se conocían desde los 14 años, cada una cargando con un secreto que podría destruir a la otra. «Ponte cómoda», murmuró Aitana. «Tengo café recién hecho». Se sentaron en el sofá de Ikea que Leandro había comprado sin consultarle, bajo la lámpara de pie que proyectaba sombras suaves sobre sus rostros cansados. Itziar abrió las patatas y las colocó entre ambas como una ofrenda de paz. «Aitana», comenzó Itziar, pero su amiga la interrumpió. «Lo sé. ¿Qué sabes?». «Lo de Soraya». El paquete de patatas se cayó de las manos de Itziar, esparciendo su contenido por el suelo. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Cómo?» «Vi los mensajes en su teléfono», confesó Aitana, su voz apenas un susurro. «Itziar lleva meses viéndose con ella. Meses. Y yo aquí, como una idiota, comprando ropita de bebé y planificando nuestro futuro». Itziar se levantó de un salto y comenzó a caminar por el pequeño salón como un animal enjaulado. Sus zapatillas taco hacían un ruido absurdo contra las baldosas. «Hija de puta», murmuró entre dientes. Sabía que algo pasaba. «El sábado, cuando salió del baby shower, ¿lo seguiste?». Aitana se incorporó en el sofá, ignorando la punzada en su espalda baja. «Fui al restaurante Alma. Los vi juntos, Aitana. Los vi». La voz de Itziar se quebró. Se sentó de nuevo. Tomó las manos de su amiga y las apretó fuertemente. Le pidió matrimonio, delante de todo el restaurante, con un anillo de Tiffany que debe costar más que tu coche. El silencio que siguió fue denso como el chocolate caliente. Aitana cerró los ojos y sintió cómo las últimas piezas de su mundo perfecto se desmoronaban definitivamente. «¿Qué voy a hacer?», susurró. «Tengo 2 meses para dar a luz. Trabajo en una clínica que me paga una miseria y vivo en una casa que no es mía. Sin él, no soy nada». «No digas eso». Itziar la sacudió ligeramente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres inteligente, trabajadora, tienes un corazón enorme, pero no tengo dinero, ni casa propia, ni un plan». Itziar se quedó callada porque, por mucho que odiara admitirlo, Aitana tenía razón. La situación era desesperante desde cualquier ángulo que la miraran. «Escúchame», dijo finalmente con esa determinación que había heredado de su madre taiwanesa. «Primero, no vas a confrontarlo todavía. Necesitamos un plan». «¿Un plan?». «Un puto plan de guerra, Aitana, porque esto no se va a quedar así. No mientras yo respire». Itziar sacó su móvil y abrió una aplicación de notas. «¿Tienes abogado?». «¿Abogado? ¿Para qué necesito?». «Para todo. Pensión alimenticia, derechos sobre esta casa, fraude si ha usado tu nombre para algo. Mira, mi primo Dani es abogado especialista en derecho de familia. Es bueno y no cobra una fortuna». Aitana se llevó las manos al vientre. Nicolás se había tranquilizado, como si entendiera que su madre necesitaba toda su energía para esta conversación. «También necesitas pruebas. Más pruebas. Fotos, extractos bancarios, todo lo que puedas conseguir. Ya tengo fotos de los mensajes». «Perfecto. ¿Y dinero? ¿Cuánto tienes ahorrado?». 540 euros en la cuenta conjunta. Unos 300 en la mía personal». Itziar se pasó las manos por el pelo, despeinando sus mechas azules. «Mi madre tiene un apartamento pequeño en el barrio de San Jorge. Está libre porque mi prima se mudó a Madrid. Podrías quedarte allí temporalmente». «Itziar, no puedo aceptar». «Cállate. Eres mi familia, Aitana. Mi familia de verdad. Y la familia se cuida». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Aitana. No eran lágrimas de desesperación como las de la madrugada,
sino algo diferente, algo parecido a la esperanza. ¿De verdad crees que puedo salir de esta? Itziar se acercó y la abrazó fuertemente, inhalando el aroma a café y desesperación que emanaba de su mejor amiga. Creo que vas a salir de esta siendo más fuerte de lo que jamás imaginaste. Y cuando Nicolás sea mayor, le vas a contar la historia de cómo su madre se levantó del suelo y se construyó una vida increíble. Afuera comenzaba a amanecer. El cielo se teñía de rosa pálido, del mismo color que la blusa de maternidad que Aitana había usado el sábado. Pero ahora, por primera vez en días, no se sentía completamente sola. Tenía un plan, tenía una amiga, y tenía una razón para luchar, por Nicolás, y por ella misma. 3 semanas después del baby shower, Aitana había desarrollado una rutina de supervivencia. Cada mañana tomaba su sertralina con café con leche. Trabajaba 8 horas en el Centro Médico Virgen del Pilar fingiendo normalidad, y cada noche revisaba discretamente el teléfono de Leandro mientras él se duchaba. Los mensajes entre él y Soraya se habían intensificado. Planificaban un futuro juntos en Barcelona. Hablaban de apartamentos de lujo y de cómo manejar la situación con Aitana después del nacimiento de Nicolás. Esa mañana de martes, mientras Leandro desayunaba tostadas con tomate y leía las noticias deportivas en su iPad, llegó el cartero. «Tienes una carta certificada», anunció, sin levantar la vista de las estadísticas del Real Madrid. Aitana firmó el recibo con manos ligeramente temblorosas. El sobre era elegante, de papel crema grueso con la dirección escrita a mano en una caligrafía temblorosa pero distinguida. El remitente la hizo parpadear 2 veces. Mercedes Ríos, la madre de Leandro. «¿Qué quiere mi madre?», preguntó Leandro ahora prestando atención. «No lo sé», mintió Aitana guardando la carta en el bolso de piel sintética que usaba para el trabajo. «La leeré en el descanso». Pero no pudo esperar tanto. En el primer descanso de la mañana, se encerró en el baño del personal del centro médico y abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta manuscrita de 3 páginas y varios documentos doblados. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con gran esfuerzo. «Querida Aitana, si estás leyendo esto, significa que he tenido un momento de lucidez suficiente para escribirte. El Alzheimer me está robando los recuerdos, pero hay algunas verdades que necesito contarte antes de que sea demasiado tarde. Sé lo de Soraya. He visto a mi hijo entrar y salir de casa con mentiras en los labios. He encontrado recibos de restaurantes caros, facturas de hoteles, y esa manera nueva que tiene de sonreír cuando habla por teléfono. La misma sonrisa que tenía su padre cuando me engañaba hace 30 años. Adjunto encontrarás extractos bancarios que muestran transferencias de 1,00 € mensuales a una cuenta a nombre de Soraya Márquez. Fotografías que tomé discretamente cuando ella vino a casa. Pensó que no me daba cuenta por la enfermedad. La escritura de esta casa, que está a mi nombre, no al suyo. Mi testamento modificado. Aitana, esta casa es tuya, y será de Nicolás. He cambiado mi testamento para deshereda completamente a Leandro. Todo lo que tengo, la casa, mis ahorros, mi pensión, será para ti y mi nieto. También he descubierto algo que te dolerá pero que necesitas saber. Soraya también está embarazada. Lo supe porque encontré una ecografía en el bolsillo de la chaqueta de Leandro. Está de 3 meses. Lucha por lo que es tuyo, querida. Lucha por Nicolás. No permitas que mi hijo te destroce como su padre me destrozó a mí. Con todo mi amor y mi bendición, Mercedes Ríos PD. El abogado Joaquín Mendoza del bufete Mendoza y Asociados ya tiene copia de estos documentos. Su número está al final de esta carta. Aitana tuvo que sentarse en el inodoro porque las piernas le temblaban tanto que no podía mantenerse de pie. Revisó los documentos adjuntos con ojos nublados por las lágrimas. Todo estaba ahí. Las pruebas bancarias, las fotos de Soraya entrando y saliendo de la casa, la ecografía fechada 2 semanas atrás que mostraba un feto de 3 meses. Soraya también estaba embarazada. Leandro no solo la había engañado, había embarazado a su amante mientras ella cargaba con su hijo. Mientras planeaba su futuro juntos, él estaba construyendo una familia paralela. Su teléfono vibró. Mensaje de Itziar. ¿Cómo va el día? Aitana se quedó mirando la pantalla durante 5 minutos completos. ¿Cómo resume en un mensaje que acabas de descubrir que tu suegra te ha dado las armas para destruir al hombre que creías que amabas? Respondió.
Necesito verte. Urgente. He recibido algo que cambia todo. La respuesta llegó inmediatamente. Salgo del trabajo en 1 hora. Te recojo. Aitana dobló cuidadosamente la carta y los documentos. Los guardó en su bolso y se miró al espejo del baño. Sus ojos ya no parecían los de una víctima. Había algo nuevo en ellos. Algo feroz. Porque Mercedes Ríos no solo le había dado evidencias, le había dado poder. Y por primera vez desde que descubrió la traición, Aitana sonrió. Era una sonrisa que habría aterrorizado a Leandro si hubiera podido verla. Pero muy pronto, él la vería. Y cuando eso pasara, su mundo perfecto con Soraya se desmoronaría exactamente como había desmoronado el de Aitana. Solo que esta vez, ella estaría preparada. Itziar llegó al Centro Médico Virgen del Pilar con el pelo recién teñido de violeta y una expresión de preocupación que no había logrado disimular tras sus gafas de sol oversized. Encontró a Aitana sentada en un banco del pequeño jardín trasero, aferrando su bolso como si contuviera explosivos. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sentándose a su lado. «Pareces a punto de vomitar o de matar a alguien». «Ambas cosas», murmuró Aitana, sacando la carta de Mercedes con manos que ya no temblaban. «Lee esto». Itziar leyó en silencio, pero su lenguaje corporal hablaba por ella. Sus ojos se abrían cada vez más, su mandíbula se tensaba, y cuando llegó a la parte de la ecografía de Soraya, soltó una palabrota tan sonora que espantó a los gorriones del árbol cercano. «Ese hijo de la gran puta», siseó. «¿2 mujeres embarazadas al mismo tiempo? ¿En serio?» «Itziar, mira esto». Aitana le mostró los extractos bancarios. 1.000 euros mensuales. Durante 6 meses. Dinero que salía de nuestra cuenta conjunta mientras yo compraba ropa de bebé en las rebajas de C&A. Itziar estudió los documentos con la meticulosidad de un forense. Sus años trabajando en marketing digital le habían enseñado a detectar patrones y conexiones. «Espera, mira esta fecha», señaló una transferencia de marzo. «¿No fue cuando te dijo que necesitaba 1.000 euros para arreglar el coche?» «Sí». Aitana sintió como si le hubieran vertido ácido en el estómago. «Me pidió que lo sacara de mis ahorros porque el banco le había bloqueado temporalmente la tarjeta». «Aitana, te ha estado robando para mantener a su amante. Esto no es solo infidelidad, es fraude económico». El silencio se extendió entre ellas mientras procesaban la magnitud de la traición. A lo lejos, el tráfico de la avenida de Navarra creaba un murmullo constante que contrastaba con el caos emocional que se desarrollaba en el jardín. «¿Sabes qué es lo peor?», susurró Aitana, acariciándose el vientre donde Nicolás se movía inquieto. «Que parte de mí todavía lo ama. Después de todo esto, todavía hay una parte idiota de mí que piensa en confrontarlo y pedirle explicaciones». «Eso es normal», dijo Itziar suavemente. 6 años de relación no se borran en 3 semanas. «Pero Aitana, tienes que entender algo. El hombre del que te enamoraste nunca existió realmente. Era una actuación». Aitana cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran libremente por primera vez en días. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Estaba llorando la muerte de la vida que había imaginado, del futuro que había planificado, del hombre que había creído conocer. «¿Qué hago ahora?», preguntó con voz ronca. «Tengo toda esta información, pero ¿cómo la uso? ¿Confronto a Leandro? ¿Le enseño la carta? No, todavía no». Itziar adoptó su tono estratégico. «Primero vamos a ver al abogado que mencionó Mercedes. Necesitamos entender exactamente cuáles son tus derechos legales. Y mientras tanto sigues actuando como si no supieras nada. Sé que es horrible, pero necesitamos tiempo para planificar esto correctamente». Aitana se llevó una mano a la frente, donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza punzante. «No sé si puedo hacerlo, Itziar. No sé si puedo llegar a casa esta noche y fingir que todo está bien, que no sé que me está robando, que no sé que va a tener otro hijo, que no sé que está planeando abandonarme en cuanto nazca Nicolás. Escúchame». Itziar tomó las manos de su amiga. «Te conozco desde que tenías 14 años. Sé lo fuerte que eres, aunque tú no te des cuenta. Vas a hacer esto porque tienes que hacerlo, por Nicolás, por ti, y porque ese cabrón no se merece ni un segundo más de tu dolor». Una brisa suave movió las hojas del cerezo bajo el que estaban sentadas, y Aitana respiró profundamente por primera vez en semanas. «¿Cómo consigo una cita con el abogado?» «Yo me encargo». Itziar ya estaba marcando en su teléfono.
¿Mañana por la tarde te viene bien? Sí, le diré a Leandro que tengo revisión médica. Perfecto. Y Aitana. Itziar la miró directamente a los ojos. Cuando salgamos de la consulta del abogado mañana, vas a entender que no eres la víctima de esta historia. Eres la protagonista. Y las protagonistas siempre ganan al final. Aitana esbozó una sonrisa pequeña pero genuina. Por primera vez en semanas se sentía como si tuviera un plan real, no solo esperanzas desesperadas. Se levantó del banco con cuidado, ajustándose la blusa de trabajo sobre su vientre prominente. Vamos, tengo que volver al trabajo y fingir que soy la misma mujer que era esta mañana. Pero ambas sabían que ya no lo era. La Aitana que había desayunado con Leandro esa mañana había muerto al leer la carta de Mercedes. La que caminaba de vuelta al centro médico era alguien completamente diferente, alguien peligroso. El bufete Mendoza y Asociados ocupaba un segundo piso en la calle Estafeta, a pocas manzanas de donde corrían los toros cada julio. Joaquín Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas de pasta gruesa y una manera de hablar que transmitía competencia inmediata. Mercedes me había advertido que vendría, dijo, gesticulando hacia las sillas de cuero frente a su escritorio. Una mujer extraordinaria, aún con el Alzheimer, ha sido muy estratégica con el tiempo de esta revelación. Aitana se acomodó con dificultad, mientras Nicolás parecía protestar por la posición incómoda. Itziar tomó notas en su móvil con la eficiencia de una secretaria profesional. ¿Cuáles son mis opciones reales?, preguntó Aitana sin preámbulos. Joaquín abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Excelentes. Para ser honesto, Mercedes actualizó su testamento hace 2 meses en uno de sus días lúcidos. Toda su propiedad, casa, ahorros que ascienden a 180.000 euros y su pensión vitalicia, pasa directamente a usted y al bebé. ¿Y Leandro no puede impugnarlo? Imposible. Mercedes fue evaluada psicológicamente antes de firmar. El doctor certificó su capacidad mental temporal. Además, tengo grabación en video de todo el proceso. Itziar levantó la vista de su teléfono. ¿Qué pasa con el fraude económico? ¿Esas transferencias de 1.000 euros mensuales? Delito penal, respondió Joaquín con satisfacción. Uso indebido de fondos comunes para beneficio de terceros. Podemos presentar denuncia y solicitar embargo preventivo de sus cuentas. Aitana sintió un mareo que no tenía nada que ver con el embarazo. El poder legal que acababa de describir el abogado era abrumador. ¿Y sobre la pensión alimenticia? Con estos ingresos que declara, y considerando sus gastos paralelos con la otra mujer, podemos solicitar una pensión sustancial. Además, tendrá que entregar la casa inmediatamente. Técnicamente, ha estado viviendo gratis en propiedad ajena. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Joaquín se recostó en su silla de cuero. Si actuamos rápido y coordinadamente, podemos tenerlo todo listo en 2 semanas. Lo ideal sería ejecutar todo simultáneamente, para que no tenga tiempo de reacción ni de ocultar activos. Itziar dejó de escribir y miró fijamente al abogado. ¿Qué tan coordinadamente? Un día X. Citación judicial en su trabajo por la mañana, orden de desalojo por la tarde, embargo de cuentas simultáneo y denuncia penal presentada. Todo en 24 horas. Aitana se llevó las manos al vientre. Nicolás se movía con más fuerza, como si sintiera la tensión del momento. ¿Y yo? ¿Cómo manejo esa situación? Todavía vivo con él. Esa noche se va a dormir a casa de una amiga, sugirió Joaquín, mirando a Itziar. Al día siguiente, él ya no tiene derecho legal a entrar en la propiedad. Pero, ¿es muy agresivo?, preguntó el abogado. Necesito evaluar si requiere orden de alejamiento. Aitana reflexionó. Leandro nunca había sido violento físicamente, pero su reacción ante la pérdida de control total podría ser impredecible. No es violento, pero sí manipulador, y cuando se siente acorralado puede ser cruel verbalmente. Orden de alejamiento preventiva entonces, anotó Joaquín. Mejor prevenir. Itziar se inclinó hacia adelante. ¿Hay manera de incluir a la otra mujer en esto? Me refiero legalmente. Si puede demostrarse que conocía el origen fraudulento del dinero que recibía, podría ser cómplice. ¿Tienen evidencia de que ella sabía sobre la situación familiar de él? Aitana recordó los mensajes del teléfono. Soraya definitivamente conocía todos los detalles de la relación, del embarazo, de los planes de abandono. Tengo capturas de pantalla donde él le explica toda la situación. Ella sabe que está casado,
que tengo un bebé en camino, todo. Perfecto. Eso la convierte en cómplice de apropiación indebida. Podemos incluirla en la denuncia. El silencio llenó la oficina mientras Aitana procesaba las implicaciones. En 2 semanas, podría desarmar completamente la vida de Leandro y Soraya. Todo lo que habían construido sobre mentiras y dinero robado se desmoronaría. ¿Hay algo que deba hacer mientras tanto?, preguntó. Actúe normal, no confronte, no revele que sabe nada, y documente todo lo que pueda. Horarios, gastos extraños, conversaciones telefónicas, todo puede ser útil. Joaquín le entregó una tarjeta. Este es mi número personal. Cualquier cosa, a cualquier hora. Mercedes me pagó muy bien para asegurarme de que usted y el bebé estén protegidos. Cuando salieron del bufete, Aitana se sintió como si hubiera estado cargando un peso enorme y acabara de dárselo a alguien más fuerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó Itziar mientras caminaban hacia el coche. Como si acabara de conseguir superpoderes, respondió Aitana, y como si estuviera a punto de usar todos y cada uno de ellos. Itziar sonrió con esa expresión feroz que había tenido desde el instituto cuando alguien molestaba a sus amigos. 2 semanas, Aitana. En 2 semanas Leandro va a descubrir lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confías. Aitana se acarició el vientre, y por primera vez en meses se sintió completamente en control. La cuenta atrás había comenzado. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de la vida de Aitana. Desayunaba con Leandro fingiendo normalidad, mientras él chequeaba mensajes de Soraya. Organizaba la habitación del bebé con manos que ya sabían que pronto vivirían en otra casa. Sonreía cuando él hablaba del futuro, sabiendo que ese futuro no los incluía juntos. Era como vivir en una obra de teatro surrealista, donde solo ella conocía el guión real. El viernes por la noche, una semana antes del día X, Leandro llegó a casa con una actitud extrañamente nerviosa. Se duchó más tiempo del normal, se puso su colonia cara, y cuando salió del baño tenía esa expresión que Aitana había aprendido a reconocer. Estaba preparándose para mentir. «Amor», dijo, sentándose en el borde de la cama donde ella fingía leer un libro sobre lactancia. «Necesito contarte algo». El corazón de Aitana se aceleró, pero mantuvo la expresión serena que había perfeccionado durante días. «¿Qué pasa?». Leandro se pasó las manos por el pelo húmedo, un gesto que antes la enternecía y ahora le daba náuseas. «El banco me está enviando a Barcelona. Una promoción importante, pero tendría que mudarme allá, temporalmente». «Mentiroso», pensó Aitana, pero su cara reflejó la confusión perfecta de una mujer que no sabía nada. «¿Cuándo?». «La semana que viene. Sé que es horrible timing con el bebé tan cerca, pero es una oportunidad que no puedo rechazar». «¿Y yo? Nicolás?». Leandro evitó su mirada, concentrándose en quitarse los calcetines. «Bueno, inicialmente sería solo yo, para establecerme. Después, cuando el bebé nazca y estés recuperada, podríamos ver opciones». Cada palabra era una puñalada envuelta en seda. Aitana se mordió el interior de la mejilla para no explotar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz pequeña, interpretando a la perfección el papel de la novia abandonada. «Unos meses, tal vez 6, o 1 año, o para siempre», completó mentalmente Aitana. Se levantó de la cama con movimientos cuidadosos, fingiendo que el peso del embarazo la incomodaba más de lo normal. «Necesito agua», murmuró, dirigiéndose a la cocina. Una vez allí, se apoyó contra la encimera y respiró profundamente. En su bolso, el teléfono vibró. Mensaje de Itziar. «¿Todo bien? Joaquín dice que mañana revisamos los últimos detalles». Respondió rápidamente. «Acaba de contarme lo de Barcelona. Sigue el guión». La respuesta llegó inmediata. «Hijo de puta. 3 días más, Aitana. Solo 3 días más». Cuando regresó al dormitorio, Leandro estaba metido en la cama revisando su teléfono con una sonrisa que no era para ella. «¿Cuándo te vas exactamente?», preguntó, acostándose a su lado. «El lunes por la mañana. Volaré desde Madrid». El lunes. El mismo día que Joaquín tenía planeado ejecutar su operación coordinada. La ironía era tan perfecta que Aitana tuvo que contener una carcajada. «Leandro», dijo suavemente, volteándose hacia él, «¿me prometes que esto es temporal? ¿Que volverás cuando nazca Nicolás?». Él la miró con esos ojos azul grisáceos que una vez la habían hipnotizado, y por un momento pareció genuinamente conflictuado.
Te prometo que todo va a salir bien, dijo finalmente. No era una respuesta, y ambos lo sabían. Aitana se acurrucó contra su pecho, inhalando por última vez el aroma que había asociado con seguridad durante 6 años. Mañana por la noche, dormiría en casa de Itziar. El lunes, cuando él estuviera en el aeropuerto camino a su nueva vida con Soraya, recibiría la primera citación judicial. Te amo, susurró contra su pecho, y por primera vez en semanas, era verdad. Amaba al hombre que había conocido, al que había creído que era real. Pero ese hombre había muerto hace meses, asesinado por la codicia y el egoísmo. Yo también te amo, respondió él, y Aitana supo que también era mentira. Se quedaron así durante 1 hora, él revisando mensajes discretamente mientras creía que ella dormía, y ella memorizando cada detalle de esa última noche juntos. Cuando finalmente el sueño la venció, Aitana tuvo un sueño extraño. Estaba en un tribunal, pero en lugar de un juez, había un espejo gigante, y en ese espejo, veía a una mujer que no reconocía, fuerte, determinada, con los ojos brillantes de alguien que había encontrado su poder. Se despertó el sábado por la mañana con una claridad absoluta. En 48 horas, la guerra comenzaría, y esta vez, ella tenía todas las armas. Lunes, 6:30 am. Aeropuerto de Madrid Barajas. Leandro Ríos ajustó su maleta de cuero italiana y chequeó su Rolex por tercera vez en 5 minutos. El vuelo a Barcelona salía en 2 horas, pero había llegado temprano para desayunar tranquilo con Soraya, que lo esperaba en la cafetería VIP. Lo que no sabía era que a esa misma hora, en Pamplona, Joaquín Mendoza estaba firmando los últimos documentos en su despacho. ¿Todo listo?, preguntó Itziar, sosteniéndole la mano a Aitana en el sofá del bufete. Como un reloj suizo, respondió el abogado. A las 9:00 am, el procurador estará en las oficinas del Banco Santander Empresas. A las 11:00, la orden de desalojo llega a la casa. A las 14:00, embargo de cuentas simultáneo. Aitana se acarició el vientre, donde Nicolás parecía más inquieto que nunca. ¿Y la denuncia penal? Se presenta automáticamente cuando se ejecute el embargo. Fraude continuado, apropiación indebida y complicidad de terceros. En Barcelona, Soraya Márquez mordisqueaba un croissant de almendras mientras Leandro le explicaba cómo había solucionado definitivamente el problema de Aitana. Le dije que era una promoción temporal, decía sonriendo con esa seguridad que ejercía sobre todas las mujeres. Se lo tragó completamente. En unos meses, cuando nazca el bebé, le diré que necesito el divorcio. Para entonces ya estaremos instalados aquí. Soraya sonrió, pero algo en sus ojos parecía incómodo. ¿Y si no acepta? Las mujeres embarazadas pueden ser complicadas. Aitana es muy dependiente. Sin mí, no es nada. Aceptará las condiciones que le ofrezca. A las 9:00 am en punto, Luis Hernández, procurador judicial, entró en las oficinas del Banco Santander Empresas con una carpeta bajo el brazo y preguntó por el señor Leandro Ríos. Disculpe, el recepcionista parecía confundido. El señor Ríos no trabaja aquí desde el viernes. Se trasladó a Barcelona. Luis sonrió profesionalmente. Perfecto. ¿Podría contactar con Recursos Humanos? Tengo una citación judicial que entregar. Mientras tanto, en el aeropuerto, el teléfono de Leandro comenzó a sonar. Número desconocido. No contestó. Volvió a sonar. Otra vez número desconocido. A la tercera llamada, respondió molesto. ¿Sí? Señor Leandro Ríos Martínez. ¿Quién pregunta? Luis Hernández, procurador judicial. Tengo una citación que entregarle. ¿Dónde puedo localizarlo? El color se desvaneció del rostro de Leandro. Soraya lo miró con preocupación creciente. Debe haber un error. Estoy en Barcelona por trabajo. No hay error, señor. Fraude económico continuado y apropiación indebida. ¿Tiene una dirección en Barcelona donde pueda enviar la documentación? Leandro colgó con manos temblorosas. Inmediatamente marcó el número de su banco. ¿Banco Santander? Necesito verificar el saldo de mi cuenta corriente. ¿Cómo que embargada? ¿Por orden judicial? Eso es imposible. Soraya se inclinó hacia él susurrando urgentemente. ¿Qué está pasando? Pero Leandro ya estaba marcando otro número. Casa. La casa de su madre. Su casa. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar pero fría respondiera. Diga, Aitana. Soy yo. ¿Qué coño está pasando?
Me está llamando un procurador. Mi cuenta está embargada. Ah, hola Leandro. La voz de Aitana era extrañamente calmada. ¿Qué tal Barcelona? Aitana, ¿tú sabías algo de esto? Hubo una pausa larga, demasiado larga. ¿Sabía qué? ¿Que llevabas 6 meses robándome dinero para mantener a tu amante embarazada? ¿Que planeabas abandonarme en cuanto naciera Nicolás? ¿Que le pediste matrimonio a Soraya con un anillo comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta? El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Aitana, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, Leandro. Tu madre me lo explicó todo en una carta muy detallada. Ah, por cierto, la casa es mía ahora. Y los 180,000 euros de sus ahorros también. Mercedes cambió su testamento hace 2 meses. Leandro se puso de pie tan bruscamente que tiró su café con leche sobre el pantalón de Armani. Eso es imposible. Mi madre tiene Alzheimer. Tenía días lúcidos. Y en uno de esos días decidió que no merecías ni un euro de su herencia. Todo es mío y de Nicolás. Soraya, que había estado escuchando la conversación con horror creciente, se llevó las manos al vientre donde crecía su propio secreto. ¿Aitana está al teléfono? Susurró, pero Leandro la silenció con un gesto furioso. Aitana, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No hay nada de qué hablar. Tienes orden de alejamiento. Si te acercas a menos de 200 metros de mi casa, te arrestan. Ah, y Soraya también está incluida en la denuncia por complicidad. Espero que el bebé que espera valga la pena, porque va a criarlo desde la cárcel. Y colgó. En el aeropuerto de Barcelona, Leandro se quedó mirando el teléfono como si fuera un artefacto alienígena. A su alrededor, los viajeros continuaban con sus vidas normales, ajenos al hecho de que el mundo de un hombre acababa de desmoronarse completamente. Soraya lo miraba con una expresión que él nunca había visto antes. Terror puro. Leandro, ¿qué acababa de pasar? Él la miró, y por primera vez en su vida no tuvo respuesta. En Pamplona, Aitana colgó el teléfono y se volvió hacia Itziar, que había estado grabando toda la conversación. ¿Cómo te sientes?, preguntó su mejor amiga. Aitana sonrió. Era una sonrisa diferente, nueva, peligrosa, como si acabara de despertar de una pesadilla de 6 años. El juego había terminado, y ella había ganado. 3 meses después, el llanto de Nicolás llenó la consulta veterinaria a las 7:30 de la mañana, mezclándose con los ladridos nerviosos de un beagle y el maullido lastimero de un gato persa. Aitana ajustó al bebé contra su pecho mientras revisaba la agenda del día en su tablet. «Buenos días, doctora Valverde», saludó Carmen, su nueva asistente, una chica de 22 años que estudiaba veterinaria por las tardes. El Golden Retriever de la señora Mendoza llegará en media hora para el seguimiento de la displasia. Aitana sonrió, acariciando la cabecita de Nicolás. 3 meses, 2 semanas y 4 días. Exactamente el tiempo que había pasado desde que abrió la clínica Corazón y Patas en un local comercial del barrio de Milagrosa. Con parte de la herencia de Mercedes había renovado completamente el espacio. Consultas modernas, quirófano equipado, sala de espera acogedora con sofás de IKEA y plantas que Itziar había elegido para crear buen rollo. La inversión había sido de 85,000 euros, pero los resultados eran evidentes. Ya tenían lista de espera. ¿Alguna noticia del periódico?, preguntó Carmen refiriéndose al artículo que el Diario de Navarra había publicado la semana anterior sobre jóvenes emprendedoras que triunfan después de la adversidad. 3 consultas nuevas desde ayer, respondió Aitana leyendo los emails, y una propuesta para colaborar con el refugio de animales de Burlada. Nicolás se removió en sus brazos, emitiendo ese ruidito que había aprendido a reconocer como «tengo hambre pero no es urgente». Lo acomodó en el portabebés ergonómico que le permitía trabajar sin problemas. El timbre de la entrada sonó y apareció Itziar, con el pelo ahora de un rosa pastel que hacía juego con su chaqueta vintage. Traía 2 cafés de Starbucks y una sonrisa traviesa. «¿Has visto las noticias?», preguntó entregándole el café sin cafeína que Aitana tomaba desde la lactancia. «¿Qué noticias?». Itziar sacó su iPhone y le mostró una captura de pantalla de LinkedIn. Leandro Ríos está trabajando en una concesionaria de coches de segunda mano en Zaragoza. Vendedor junior. Aitana miró la foto. Leandro con una sonrisa forzada, traje barato, de pie junto a un Seat León del 2019.
El contraste con sus anteriores fotos de ejecutivo bancario era doloroso de ver. ¿Y Soraya? Desaparecida de redes sociales. Mi fuente en Valencia dice que tuvo al bebé el mes pasado. Una niña. Vive con su madre en un piso de protección oficial. Aitana asintió sin emoción particular. Había hecho terapia intensiva con la doctora Ana Beltrán durante 2 meses para procesar la traición, la ira y, finalmente, la indiferencia hacia su antigua vida. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo acariciando la mejilla de Nicolás. Ya no siento nada hacia él, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción por su caída. Es como si fuera un personaje de una película que vi hace mucho tiempo. Eso se llama sanación, amiga. El teléfono de la clínica sonó. Carmen atendió con su voz profesional. Clínica Corazón y Patas. Buenos días. Sí, tenemos hueco esta tarde para urgencias. Perfecto. A las 5. ¿Cómo van los números?, preguntó Itziar, sentándose en la silla del escritorio. Aitana abrió la aplicación de contabilidad en su tablet. Este mes facturaremos 8.400 euros. Después de gastos, me quedan unos 4.200 líquidos, más la pensión de Nicolás que llega puntualmente cada mes. ¿Leandro paga sin problemas? El tribunal se encarga. Descuento directo de su nómina. 600 euros mensuales hasta que Nicolás cumpla 18 años. Itziar calculó mentalmente. O sea que entre la clínica, la pensión y lo que te queda de la herencia de Mercedes, estás ganando más dinero del que has ganado en tu vida. Y trabajando en algo que me apasiona, añadió Aitana, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín trasero donde había instalado un área de juegos para los perros. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que cuando Nicolás sea mayor y me pregunte por su padre, podré contarle la verdad, que su madre fue lo suficientemente fuerte para construirle una vida mejor. Nicolás eligió ese momento para abrir sus ojos azules, iguales a los de Leandro pero sin la frialdad, y sonreír por primera vez de manera consciente. Su primera sonrisa, gritó Itziar, sacando el móvil para grabar. Aitana se miró en el reflejo de la ventana. Había perdido 15 kilos desde el parto. Llevaba el pelo en un bob rubio moderno. Usaba scrubs azules que realzaban sus ojos. Y por primera vez en años, se veía poderosa. ¿Sabes cuál ha sido la mejor venganza?, le dijo a Itziar mientras Nicolás jugaba con sus dedos. ¿Cuál? No necesitar venganza. Ser tan feliz que él se vuelve irrelevante. El timbre volvió a sonar. Carmen asomó la cabeza. Para Valverde, llegó la señora Mendoza con Max. Aitana se puso en pie, ajustó a Nicolás en su portabebés y se dirigió hacia la consulta. «Vamos, campeón», le susurró a su hijo. «Mamá tiene que salvar a un perrito». Mientras caminaba hacia su nueva vida, Aitana Valverde sonrió. Ya no era la mujer que había llorado en un baby shower hace 6 meses. Era la mujer que había elegido convertirse, y esa mujer era imparable. 18 meses después. Era una tarde de martes soleada cuando Aitana Valverde terminó de suturar la pata de Luna, una pastor alemán que había tenido un encontronazo con un cristal roto en el parque. Sus manos, ahora seguras y expertas, trabajaban con la precisión que solo da la pasión por lo que se hace. «Perfecto, guapa», le susurró a la perra, acariciando su cabeza. «En 2 semanas estarás corriendo otra vez». Nicolás, ahora de 1 año y medio, jugaba en su parque infantil instalado en una esquina de la consulta. Sus primeras palabras habían sido «mamá» y «guau», en ese orden, lo que había hecho reír a Aitana durante días. «Doctora Valverde», dijo Carmen desde la puerta, «ya no hay más consultas. ¿Cerramos? Perfecto. Nos vemos mañana». Aitana se quitó los guantes, se lavó las manos y recogió a Nicolás, que protestó porque quería seguir jugando con su pelota de colores. El local estaba en silencio, impregnado del aroma a desinfectante y esa paz que solo se siente después de un día de trabajo bien hecho. Su iPhone vibró. Una notificación que no esperaba. LinkedIn. Leandro Ríos ha actualizado su información laboral. Durante un segundo, consideró no abrir la notificación. Había pasado tanto tiempo desde que pensaba en él, que ver su nombre le resultaba extraño, como leer el de un conocido lejano del instituto. Pero la curiosidad pudo más. La actualización era simple. Vendedor senior en Autocasión Zaragoza. Una promoción aparentemente. De vendedor junior a senior en 18 meses.
Aitana calculó mentalmente que debía estar ganando unos 1.800 euros al mes, exactamente lo que ella ganaba cuando trabajaba de recepcionista. Miró la foto de perfil. Leandro sonriendo forzadamente junto a un Toyota Corolla plateado. Había ganado peso, tenía ojeras, y algo en su expresión le recordaba a los perros que llegaban a la clínica después de haber sido abandonados. Esa mezcla de desconfianza y resignación. Cerró la aplicación y miró a su alrededor. Su clínica, sus diplomas en la pared, su hijo jugando feliz, su vida construida desde cero con sus propias manos. Nicolás balbuceó algo que sonaba como agua y señaló hacia su biberón. Aitana se lo dio, y mientras él bebía, ella se miró en el espejo del lavabo. La mujer que la miraba de vuelta tenía el pelo corto en un bob rubio perfecto. Llevaba scrubs azules que realzaban sus ojos, y tenía una expresión que antes no conocía. Paz absoluta. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que puede resolver cualquier problema que se le presente. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Itziar. ¿Lista para la cena? Te recojo en media hora. Respondió. Listos. Nicolás quiere pizza. Mientras esperaba, Aitana se sentó en el sofá de la sala de espera con Nicolás en brazos. Él señaló hacia el post-it amarillo que seguía pegado en el espejo de la entrada, el mismo que había puesto el día que abrió la clínica. Gracias por la lección. Ahora sé quién soy. ¿Sabes qué, pequeño? Le susurró a Nicolás, quien la miraba con esos ojos azules tan parecidos a los de su padre pero tan diferentes en todo lo demás. Tu papá me enseñó algo muy importante sin querer. Nicolás ladeó la cabeza como si entendiera. Me enseñó que cuando alguien te traiciona, tienes dos opciones: quedarte en el suelo llorando o levantarte y demostrarles de qué estás hecha. Aitana miró por la ventana hacia la calle donde había construido su nueva vida. En pocos minutos llegaría a Itziar, cenarían pizza, y Nicolás se quedaría dormido entre risas y cuentos. Una rutina simple, perfecta, suya. Yo elegí levantarme, murmuró, besando la frente de su hijo. Y mira lo que conseguimos juntos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Pamplona de tonos dorados, pero dentro de la clínica Corazón y Patas, la luz seguía brillando, porque algunas mujeres no se rompen cuando las traicionan, se redefinen. ¿Tú tendrías el valor de reconstruir tu vida desde cero después de una traición tan devastadora? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.